Elizabeth Smart fue secuestrada en su hogar en Utah. El secuestro captó la atención de todo el país. A Elizabeth Smart la secuestraron en su habitación en plena noche. Es la peor pesadilla de todo padre. Elizabeth, si estás escuchándome, estamos haciendo todo lo posible por ayudarte. Si en 24 horas no aparecieron, es muy probable que estén muertos. Ya han pasado 39 horas. Pasaron 4 semanas desde que un hombre armado. Sé con certeza que Elizabeth aún está viva. A esa altura buscábamos un cuerpo. 911. Sí, creo que vi a ese imán el que están buscando. Esperamos que alguien pueda reconocer este rostro. Ella llamó y le dijo a la policía, yo sé quién es. Ese es mi hermano. Es una persona manipuladora. Es un tipo muy malo y peligroso. Si realmente él está involucrado en esto, hay grandes posibilidades de que ella aún esté viva. Tenían un velo y solo se veían sus ojos. Cuando salí del auto, Estaba por llorar. ¿Por qué ella no salió corriendo cuando pudo? Esta niña necesitaba que alguien la salvara. No puedo creer que sucedan este tipo de cosas. No era la misma Elizabeth que se había ido hacía 9 meses. Los detalles del terrible calvario de su secuestro son tan espantosos que durante 10 años, Elizabeth Smart luchó por mantenerlos en privado. El 4 de junio de 2002 a las 2 de la mañana, Elizabeth se despertó de repente. Había una persona en su dormitorio. Escuché que me decía, tengo un cuchillo en tu cuello, así que no hagas ruido, levántate y ven conmigo. Podía sentir el cuchillo rozándome el cuello, podía sentir su filo. En ese momento, pensé que tal vez este hombre ya habría pasado por otras habitaciones de mi casa. Seguramente, si había logrado llegar hasta mi habitación, debía haber matado a alguien. Pero estaba segura de que mi hermana menor estaba en la cama junto a mí y que ella seguía estando viva. Y la verdad es que no quería imaginarme qué pasaría con ella si yo no me iba con este hombre. Así que me levanté de inmediato e hice todo exactamente como él me iba diciendo. Él me llevó por el jardín trasero de la casa. Estábamos por cruzar una última calle cuando de repente él me empujó detrás de un arbusto. Recuerdo que él me sujetaba, pero pude levantar la cabeza lo suficiente para ver las luces de un automóvil que se acercaba. Entonces imaginé que sería un auto que nos pasaba a buscar para escapar. Y este auto iba muy lento, pero seguía avanzando hasta que pasó justo frente a nosotros y siguió su camino. Y nunca voy a olvidar lo que sentí cuando leí la palabra policía escrita al costado del auto. Cuando el auto se fue, el secuestrador comenzó a empujarla para que camine hacia un empinado sendero cuesta arriba. Él caminaba a mi lado, agarrándome del brazo y colocándome el cuchillo aquí. Dios mío. Arrebatada de su cama con un cuchillo en el cuello, Elizabeth se enfrentaba a una realidad inimaginable. La habían secuestrado. Recuerdo estar alejándome cada vez más de mi casa. Seguimos caminando por muchísimo tiempo. Habíamos llegado tan lejos que habíamos cruzado la cima de la montaña y empezábamos a descender del otro lado. En un momento, llegamos a un bosquecillo y entramos, y pude ver lo que había hecho. Este hombre había nivelado un pedazo de terreno en la ladera de la montaña. Allí había armado una carpa, y afuera de ella había lonas en el suelo y lonas colgando de los árboles. Y de esta zona de carpa salió una mujer. Recuerdo que ella estaba usando una túnica de lino, larga hasta los pies. También llevaba un tocado largo en la cabeza, y me dio un gran abrazo. Fue un abrazo muy fuerte y dominante, un abrazo que me daba a entender algo. No te atrevas a intentar hacer algo que yo no te diga que hagas. Entonces la mujer extraña la llevó a una carpa y le ordenó que se desnudara. Y entonces ella me dejó ahí sola, sentada en un cubo en la carpa, llorando. Luego la puerta de la carpa se abrió y entró este hombre. Se cambió la ropa oscura que había usado para secuestrarme y se puso una bata. Y se arrodilló junto a mí y comenzó a hablarme. Él me dijo, a partir de este momento, te convertirás en mi esposa. Y recuerdo que simplemente grité, no. Él me miró y me dijo, si alguna vez vuelves a gritar así, te voy a matar. Me dijo esto. A los ojos de Dios, estamos casados y es momento de consumar nuestro matrimonio. Nunca, jamás, me voy a olvidar de cómo me sentí. Me sentí completamente destrozada. En ese momento sentía que aunque alguien me encontrara, ya no tendría ningún sentido. Me sentía inútil. Me sentía repugnante. Me quedé dormida con esos pensamientos y cuando desperté él estaba arrodillado sobre mí de nuevo.
Y esta vez había tomado un cable de metal grueso, lo había enrollado en mi tobillo y lo había asegurado con un perno para que no me pudiera escapar. Recuerdo que en un momento estaba mirando este cable y comencé a preguntarme por cuánto tiempo lograría seguir viviendo. ¿Sería un año? ¿Serían unas pocas semanas? ¿Serían tal vez muchos años? ¿Qué sucedería si pasaba tanto tiempo que me olvidaba de quién era? Y esa idea me asustó muchísimo. Entonces empecé a pensar en todos y en todo lo que era importante para mí. Y en el primer lugar de esa lista de personas importantes estaba mi mamá. Ella era la persona que yo más quería asegurarme de no olvidar jamás. No quería olvidar nada de ella. Quería recordar la forma en que lucía, la forma en que sonaba, cómo olía y cómo me sentía yo cuando me abrazaba. Me sentía segura. Y mientras estaba allí tratando de grabar absolutamente cada uno de estos recuerdos en mi mente, me vino a la cabeza un recuerdo muy específico. Y era un recuerdo de mi mamá diciéndome: Elizabeth, yo te amo y siempre te amaré. Nada podrá cambiar eso jamás. No importa dónde vayas o lo que hagas, siempre serás mi hija y siempre desearé lo mejor para ti. Y mientras estaba en esa montaña, me di cuenta de que ella tenía razón. Me di cuenta de que no importaban todas las cosas que me habían sucedido, por terribles que fueran, porque ella me amaría de la misma forma. Seguiríamos siendo una familia, e incluso si yo muriera y ya no los volviera a ver, ellos seguirían siendo mi familia y me seguirían amando. Y cuando me di cuenta de eso, supe que tenía una razón para sobrevivir. En ese momento tomé la decisión de que no iba a dejar que mis 2 secuestradores ganaran. Yo decidí que no iba a permitir que me arrebataran la vida. Iba a hacer todo lo que pudiera para sobrevivir. 9 meses después, un día estábamos caminando por la calle State en Salt Lake City. 911. Buen día. ¿Me podría decir si es este número al que debo llamar si creo haber visto a ese Emmanuel al que están buscando? Y de repente, aparecieron muchos autos de policía, de los que bajaron muchos oficiales. Pero esta no era la primera vez que nos habían abordado unos agentes de policía. Cuando salí del auto, les pregunté cómo se llamaban. Me dijeron que sus nombres eran Peter Marshall, Juliet Marshall y Agustín Marshall. Ellos se acercaron y nos rodearon y comenzaron a hacernos preguntas. Y mis 2 captores les daban todas las respuestas. La chica apartada a un costado me llamó la atención porque tenía un disfraz puesto. Algo no encajaba. Ella llevaba puesta una peluca de pelo gris y decía tener 17 o 18 años. Era la única de los 3 que tenía puesto un disfraz. Entonces, Marcy inmediatamente sujetó mi pierna muy fuerte con su mano. Y en mi mente de niña de 14 años, yo estaba segura de que si hacía o decía algo para alertar a los policías, mis captores me matarían y luego matarían a mi familia. Entonces ella me dijo: creo que sé quién piensas que soy, pero no soy esa persona. Y el oficial comenzó a hacerme preguntas. Mis captores habían preparado una historia y me habían dicho que debía contarla si alguna vez me interrogaban. Así que comencé a dar esas respuestas, porque estaban parados al lado mío. En un momento pude ver que su camiseta se movía por lo rápido y fuerte que le latía el corazón. Tenía los ojos llenos de lágrimas y se notaba que quería decir la verdad. Y luego, uno de los oficiales le dijo a su compañero: esta niña está demasiado asustada. Tenemos que separarla de ellos. No puede responder si ellos están ahí. Y luego, finalmente uno de los oficiales me dijo: escúchame, si eres Elizabeth Smart, quiero que sepas que tu familia te extraña muchísimo, te ama muchísimo y nunca perdió las esperanzas de encontrarte. Estás ausente desde hace 9 meses, ¿no quisieras poder volver con tu familia? Y fue en ese momento que pensé: bueno, basta, ya no me importa cuáles sean las consecuencias. Quiero volver a casa. Ese día el detective me llamó y me dijo: Ed, quiero que dejes de hacer ya mismo lo que estés haciendo y que vengas directamente a la estación de policía de Sandy. Llegué a la estación de policía de Sandy y un agente me dijo: señor Smart, venga por aquí. Primero me llevaron por un pasillo y luego giramos a la derecha y de repente me quedé parado ahí. Y vi a esta niña sentada allí y entonces le pregunté: Elizabeth, ¿eres tú? Ella dijo: sí, papá. Y yo simplemente me quedé ahí parado, llorando y llorando sin parar. Estamos aquí para anunciar oficialmente que hemos encontrado a Elizabeth Smart.
Ese día, mientras él me abrazaba. Ese fue el momento más feliz de mi vida. En ese momento supe que, sin importar los problemas que tuviera por delante, y sin importar lo que me sucediera, yo iba a estar bien, porque sabía que mi papá estaría allí. Mi papá estaría siempre conmigo. Sabía que todo iba a estar bien. Ella comparte su historia con la esperanza de que incluso con todos esos terribles detalles, esta pueda ayudar a otras víctimas de abuso a sanar, tal como ella lo hizo. Quiero poder ayudar a los sobrevivientes, a todas esas víctimas. Quiero que sepan que estas cosas a veces ocurren, pero que eso no significa que tengan que definirnos por el resto de nuestras vidas. Es posible seguir adelante y ser felices. Primero, creo que lo más importante es destacar que todos somos diferentes. En mi caso, yo tuve la suerte de poder hacer muchos tipos de terapia diferentes. Estoy agradecida de poder marcar la diferencia y de poder hacerme oír. Sé que cuando nos enfrentamos a pruebas de la vida, tenemos que elegir. Podemos ceder y rendirnos, o podemos luchar y seguir adelante. No es lo que nos sucede lo que define quiénes somos, es lo que hacemos con ello. Son nuestras elecciones las que definen quiénes somos. No te rindas, no te dejes vencer. Sigue adelante, porque nunca sabes lo que podrás lograr con ello. No te imaginas cuántas vidas podrías llegar a transformar.